Si ven este edificio que está detrás mío, ese es el edificio M. Y resulta que ahí detrás se encuentra nuestro Museo de Historia Natural Uniandes, y de pronto algunos de ustedes lo conocían y otros no lo conocían, y en este video vamos a tener entrevistas de personas que nos van a contar un poquito acerca del pasado, del presente y del futuro de nuestro museo. Entonces no se pierdan este mini documental de nuestro museo y van a aprender muchas cosas, no se lo pierdan. Yo te puedo contar que el museo comenzó a finales de los años 60. A finales de los 60 y principios de los 70 yo me vinculé con el profesor Marinkele como estudiante y después como estudiante de posgrado, de maestría con él. Y lo que te puedo contar del profesor Marinkele, que realmente tuve la suerte y el honor de que fuera mi mentor, es que él era médico de formación originalmente, y después él se formó como parasitólogo en la Escuela de Medicina Tropical e Higiene de Londres. Entonces yo lo que creo es que todavía en esa formación que tenía Marinkele quedaba como un rezago de esa formación que tenían los británicos de colecciones, ¿no es cierto? Las colecciones que venía mucho el arraigo desde la época victoriana, se hacían colecciones de todo tipo, y él contribuyó en muchísimas colecciones de museos en el mundo, viajando a lo largo y ancho del planeta, y pues muchos holotipos de diversos animales, crustáceos, mamíferos, reptiles, aves sobre todo, reposan hoy en día en museos a nivel de todo el mundo. Y Marinkele hizo pues una labor extraordinaria, y cuando finalmente se vinculó aquí a la universidad como profesor, pues su dedicación era parásitos, pero para estudiar los parásitos había obviamente que salir a campo, y al salir a campo y capturar animales de todo tipo para buscar los parásitos, pues esos animales quedaban, ¿no es cierto?, como ejemplares para una colección inicialmente. Era una colección que había en el departamento, en la oficina. En aquella época se compartían oficinas con laboratorios, entonces el laboratorio tenía pues una enorme cantidad de especímenes de todo tipo, y así fue creciendo mucho la colección. Pues realmente mi primer recuerdo del museo es algo patético. Recuerdo estar en el J101 en un laboratorio, y de pronto alguien abrió unas gavetas del laboratorio, estábamos en algún laboratorio de biología general o algo así, y había una cantidad de bolsas, yo creo que era material botánico, y entonces preguntamos qué es todo ese material, y nos dijeron, no, esos son como las colectas del museo, pero pues en este momento no hay una infraestructura donde ese material puede estar. Estamos hablando de 1987, tal vez 86. Como que mi primer recuerdo del museo es como de un museo que no tenía dónde estar y cuyas colecciones estaban como volando por cualquier parte de la universidad. Desde tu experiencia, ¿cómo fueron los inicios de nuestro Museo de Historia Natural Uniandes? Iniciamos trabajo en el 2004, primero teniendo un espacio físico que fue este mismo salón, el M102, un espacio pequeño, y con la adquisición de estos muebles compactadores empezamos a traer plantas y animales, hongos, bacterias, etcétera, de todos los laboratorios que había, hablando con los distintos profesores. Teníamos muestras de Jaime Cavelier y teníamos muestras mías de mi proyecto de flora del páramo de Chingaza del año 97. Lo mismo en el área zoológica, conseguimos las muestras del profesor Marinkele, que eran unas muestras maravillosas de aves de La Guajira, de murciélagos, libélulas del profesor Realpe, mariposas, el mariposario del Instituto de Genética, muy importante. Y empezamos a congregar todo en un solo lugar. Pronto tuvimos acceso a un nuevo espacio, el M102. Allá diseñamos nuevamente los compactadores para almacenamiento de muestras zoológicas, y los profesores, que eran los encargados de cada una de las colecciones según su especialidad, tenían asignados a él, gracias a una jugada administrativa muy inteligente de Mauricio Linares, de tener asistencias graduadas. Cada profesor tenía 1 o 2 asistentes graduados que le ayudaban a hacer la curaduría. Inauguramos el museo oficialmente en el 2006. En el 5 de septiembre del 2006 hubo un evento aquí con el vicerrector Langebeck, y el rector también nos visitó. Inscribimos el museo en los distintos lugares oficiales a nivel nacional e internacional donde deben estar inscritas las colecciones biológicas, en GEBIF, en el Index Herbariorum, en el Registro Nacional de Colecciones, y empezamos a hacer gestiones para buscar fondos a través de proyectos de investigación. Este tipo de tareas son unas tareas que sobrepasan la vida de uno, y entonces
Primero, lo que hicimos en estos inicios muy tímidos fue mantener la excelencia en todos los procesos de curaduría. Y de ahí en adelante, la historia del museo es una historia de crecimiento continuo. Cuando yo terminé aquí en microbiología, vine por una carta de referencia con la doctora Elizabeth Prost, que fue fundadora de este departamento y tenía la primera colección de hongos. Y ella me dijo, aquí hace falta que alguien inicie una colección de bacterias que no hay. Y empieza a buscar bacterias que las hay por todas partes. Y ese fue un súper reto, Carlos, pero fue maravilloso, porque me enfrentó a ir a buscar microorganismos al agua, al suelo, a las hojas, en los alimentos, si eran muestras clínicas, de todos lados. Y yo andaba mucho con biólogos, y los biólogos hacían salidas por todos lados, y traían muestras de ranitas, estaban con pájaros, con frailejones. Y de ahí empecé a tomar muestras, empecé a cultivar, a hacer láminas, a seleccionar, a tamizar, y hice la primera colección de bacterias para el Departamento de Ciencias Biológicas que tuviesen interés en los cursos de docencia al comienzo, pero después, como se fueron desarrollando líneas de investigación en la maestría, pues se fueron haciendo una serie de listas de microorganismos que eran de interés para investigación y de interés para docencia, que le quedara claro a los estudiantes cuáles son las características de esas que nunca deben olvidar de ciertos microorganismos modelos. Una cosa que cambió dramáticamente en relación con la historia del departamento y lo que pasaba antes con las colecciones, que yo creo que ha sido muy positiva, ha sido la participación de estudiantes en el proceso de la curaduría de los especímenes, la catalogación. Entonces ha sido muy interesante que esto ha sido en buena parte como un esfuerzo estudiantil, ¿no? Que entonces, digamos, algunos cursos del Departamento de Ciencias Biológicas usan las colecciones y, digamos, hacen formación en biología usando las colecciones, pero al margen de eso muchos estudiantes pasan aquí horas revisando el material, catalogando, aprendiendo, y yo creo que eso ha sido, digamos, una cosa bien importante de involucrar al museo en la cultura del departamento, que antes no existía. Este museo yo siempre me lo he imaginado como un museo moderno, en el sentido de que son colecciones todas con muy buenos datos, con especímenes georreferenciados, en muchos casos conectados con muestras de ADN, secuencias, bases de datos de acceso libre. Entonces, en ese sentido me parece que puede ser, digamos, el nicho es más como de un modelo de colección moderna, así sea chiquita, que nos sirve para docencia y que aparte es representativa de algunas regiones en particular. Por ejemplo, la región de Bogotá, estando acá, pues puede ser un museo con una colección de referencia importante de la biodiversidad de esta zona. Bueno, ¿y para qué un museo de historia natural o unas colecciones biológicas dentro de Uniandes, dentro de Bogotá, dentro del país? ¿Cuál es la maravilla de tener un museo? Pues es que el museo nos permite primero guardar los especímenes, guardar ese registro de la biodiversidad para después entender esa relación entre los hongos, su taxonomía y lo que producen. Y pues los museos son los que nos van a salvar en el futuro que necesitemos, que haya otra plaga, otra epidemia, y que podamos recurrir a ir al museo, sacar esa biodiversidad y buscar un principio activo que nos puede salvar a futuro. ¿Qué hace uno en la colección de herpetos? Lo más importante es lo que es universal, transversal a todas las colecciones. Pues nos interesamos en la biología, y particularmente en la biodiversidad. Y biodiversidad normalmente pensamos en cuántas especies hay, aunque también hay cuántos ambientes, cuántas moléculas, etc. Pero la unidad, el fundamento es cuántas especies. Como Colombia, ganamos en orquídeas, ganamos en aves, número 2 en ranas, etc. Entonces nos gustan estas cifras. Pero también no solo son cifras, pues es importante porque si queremos estudiar y conservar, pues requiere un nombre. El trabajo número 1 para un herpetólogo o botánico o entomólogo es saber quién está y ver si está completo el inventario. El trabajo más chévere es poner nombres a especies. Si uno quiere conservar especies o conservar biodiversidad o realmente conocerlo en primer lugar, hay que ponerles nombres, confirmar quién está, qué rango tienen y después ver si la taxonomía está incompleta y qué podemos hacer para completar esa taxonomía. Entonces, cada uno tiene su animal favorito en el mundo y no hay nombre de especies en el mundo si no hay un voucher en algún museo, en algún lugar
que lleva ese nombre es la referente para ese nombre. Colombia, siendo el segundo país megadiverso de la Tierra, pues la biodiversidad pues, es su mayor tesoro, y digamos que el museo y los especímenes pues, son ese enlace cultural que podemos tener con la biodiversidad, y es la forma como la podemos involucrar en nuestra docencia, en la cultura, en nuestra divulgación. Entonces yo creo que el museo es la mejor oportunidad que podemos tener en este momento, y yo creo que a la colección tenemos que darle un impulso, tenemos que sacarla, tenemos que promoverla, y claramente pues ha sido una de nuestras herramientas más bonitas para poder transmitir el conocimiento a los estudiantes, para poder motivarlos, engancharlos pues con el cuidado de la biodiversidad y con el estudio de esto. Yo le encuentro a las colecciones pequeñas, pero cada colección luego es como una radiografía de la historia de alguna parte del territorio. Cada colección tiene unos intereses particulares asociados a los grupos de investigación que participan allí o la organización que los custodia. Entonces, eso las hace únicas por un lado. Y en cuanto a las colecciones pequeñas, generalmente las colecciones pequeñas no son tan viejas. ¿Sí? Son colecciones relativamente recientes y tienen una oportunidad enorme de aprender de las que llevan mucho tiempo y hacer las cosas mucho mejor desde cero. Es mucho más fácil o menos costoso equivocarse, replantearse y volver a hacer las cosas bien desde cero. Un lujo de esos no se lo puede dar una colección enorme o con una historia muy larga. Las colecciones pequeñas tienen eso y pueden implementar muchas de las buenas prácticas que en el mundo teórico se sueña con una colección biológica, con un museo. Por ejemplo, las colecciones extendidas, ¿no? Ahora hablamos mucho de las colecciones extendidas, de cómo podemos derivar información o derivar otro tipo de contenidos de un ejemplar que ha sido colectado recientemente, y que ese tamaño de una colección permite justamente que haya esa flexibilidad y esa forma de arriesgarse a tener cada vez una colección mucho más sólida y mucho más estable. Creo que es un privilegio en aquellos programas de biología en universidades que tienen a la mano una colección biológica, por más pequeña que sea. Primero porque apoya ejercicios de docencia, de capacitación, de entrenamiento, abre una ventana de oportunidades que no se puede repetir de otra manera. Pero al mismo tiempo le permite a los estudiantes y a los profesores tener un espacio, tener ancladas varias de sus ideas de investigación a través de su museo. Bueno, pues los museos salvaguardan nuestro patrimonio en biodiversidad. O sea, suena como muy cliché, pero esto es súper importante porque hace que no necesites obligatoriamente ir a campo, a esa zona donde ya no puedes ir, si no tienes los recursos para recorrer toda Colombia buscando los especímenes con los que trabajas. Esos especímenes los encuentras en un único lugar, en un museo de historia natural, y eso facilita muchísimo el trabajo. Y no solo facilita el trabajo en cuanto a ir a las localidades a muestrear, sino que te dicen el tiempo que pasó, cómo han cambiado esas poblaciones, si los animales si los microorganismos o los especímenes eran más grandes en 1960 y ahora son más oscuros, más blancos, más chiquitos. Ese tipo de información también la puedes encontrar revisando colecciones biológicas, entonces eso también es súper importante. ¿Tienes alguna anécdota dentro del Museo de Historia Natural Uniandes? Nosotros recientemente hemos encontrado, y digamos nosotros, la gente local y nuestros colegas como del Museo de Historia Natural de la Tatacoa han encontrado fósiles muy valiosos, como por ejemplo acá tenemos una mandíbula, voy a ampliarla, una mandíbula de algo que creemos que es Stirtonia y que creemos que está asociado a la evolución de los monos aulladores. Entonces es interesantísimo, es porque por ejemplo este mico podría ayudarnos a entender en qué momentos empezaron a dar las especializaciones de dieta de los micos. Acá en Sudamérica hay unos monos que comen más hojas, otros son más frugívoros, otros son más insectívoros, y este grupo es el que empezó a volverse más folívoro. Entonces el ver estos dientecitos que tienen, por ejemplo, las crestas altas, podría empezar a darnos indicaciones que este grupo estaba empezando a diferenciarse y que está relacionado con los monos aulladores que tenemos hoy por toda Colombia. De la especie de Brasil ya se han aislado algunas proteínas con uso para medicinas, el antitrombótico, que es con unas proteínas que se llaman LOPAP y LOSAC, que son las que han estado caracterizadas, y pues nosotros ahorita estamos trabajando con 4 especies diferentes para caracterizar todas las proteínas que tienen, ver cuáles tienen en común, cuáles tienen distintas, y
y todo eso pues tiene un potencial enorme porque hay coagulantes, hay anticoagulantes, entonces todos estos venenos son súper interesantes desde el punto de vista de bioprospección. Todos estos los cogimos en Leticia, o sea, todos estos vienen de arroyos, en realidad estos no son ni siquiera del río Amazonas, son de arroyos de tierra firme. Y lo que veníamos haciendo es tratando de entender primero cuál es la distribución de estos peces. Me refiero a la distribución en los arroyos. Este chiquitín, por ejemplo, es muy frecuente encontrarlo en los arroyos, metido en las orillas entre las raíces de los árboles. ¿Ah, sí? O sea, estos dan lucha para poder sacar. Sí, ahí no se puede dar el jamazo porque... Ahí no, si uno le da el jamazo para tratar de cogerlo, no va a salir. Y este otro que está acá, que es más alargado, este es el que yo llevo estudiando varios años. Este está en los arroyos, pero enterrado en la arena. O sea, este sí es muy fácil, apenas lo encuentras, le pegas el jamazo y ya lo cogiste, no hay escapatoria. Y eso es súper chévere como los encuentras con ese aparato que pita cuando... Exacto, que básicamente lo que hace es amplificar las señales de ellos. Encontré con las notas de campo de Marinkele y las notas de campo de Marinkele eran muy completas. Me cuenta que él tenía notas en el catálogo y además esas notas en los frascos con los ejemplares. Entonces él tenía la costumbre de ser muy detallista y agregar notas de campo que colocaba dentro de los frascos. Para mí era como ese tema de escuchar las voces de Marinkele dentro de los frascos. Y bueno, y obviamente como estudiante de herpetología, uno viendo, por ejemplo, que él coleccionaba dragones del género Draco, o sea, lagartijas del género Draco, que son unas lagartijas voladoras, las recogió en Vietnam en 1960 en una localidad que se llama Sang Po, que en esa época era pues de dominio del Ejército Rojo. Y él, yo no sé cómo hizo para estar allí para recoger esa lagartija en ese momento, o sea, tremendo, o sea, son muchas historias. Algo muy bonito de la colección es que tenemos algunos especímenes que nos cuentan historias, nos muestran como que en determinados momentos, hace muchos años, desde aquí hubo colaboraciones muy importantes con otras instituciones en Colombia y en el exterior. Estos murciélagos que tenemos aquí son los paratipos de una especie que describió el profesor Marinkele en el 70. Tenemos el holotipo también, y a pesar de que un par de años después este murciélago fue sugerido como un sinónimo de otra especie, estos especímenes son de gran valor para la colección porque nos muestran precisamente en un momento en la carrera del profesor Marinkele en donde estuvo muy involucrado en proyectos y en actividades de identificación taxonómica de los murciélagos de Colombia. Y uno de los principales aportes en esa tarea fue, por ejemplo, la descripción de una especie nueva en ese momento. Bueno, yo empecé aquí como estudiante de pregrado y recuerdo muchísimo que en la inducción, de hecho, el primer paseo que le dan a uno por la universidad, pasamos por el museo. Y en el museo nos mostraron la parte del Museo de Zoología y aquí en el Museo del Herbario. Y nosotros entramos como estudiantes, primera vez en un herbario, nos dijeron van a ver la parte del Museo de Historia Natural, uno se imagina algo así como, montajes y un montón de cosas aquí alrededor. Y entramos acá y nos dice el asistente graduado que estaba en ese tiempo como, aquí todo está muerto, con una cara así solemne. Nos empezó a mostrar las muestras, cómo trabajaban ellos y me pareció... estaba todo muerto, pero era fantástico porque en realidad cuando uno ve un montaje de herbario es como una obra de arte, la composición de la planta, la forma en la que está puesta la etiqueta, la forma en la que tienen todo acá organizado, es como una biblioteca de plantas y nos empezaron a mostrar los montajes y pues bueno, fue algo maravilloso. Ya después durante el pregrado pues uno podía venir de voluntario y aprender de plantas, uno no necesitaba ser de semestres avanzados ni nada, sino que uno podía venir acá y decir como buenas, quiero aprender, y venías acá y aprendías. Los asistentes siempre estaban ahí dispuestos a enseñarte todo lo relacionado con las plantas. La paciencia y estando casi a ras del estanque uno las puede ver y quizá por eso todavía haya especies pues, que se han descubierto muy recientemente, como le decía, la de Chingaza, la de San Francisco, la de Antioquia, que son especies pues, nuevas de este género. A pesar de que tiene distribución mundial, hasta ahora pues, las especies que se han descrito son endémicas, ¿no? Pues yo apenas entré a biología, primer semestre, como en las inducciones. Me acuerdo que la profe Zaira nos trajo a conocer el museo y yo como, mira, tenemos un museo en la universidad. ¿Qué año fue esto? 2018, cuando entré. Y pues entramos al museo, estaban aquí como los curadores, había estudiantes haciendo como los montajes de los insectos, tenían unas pieles de algunos murciélagos y yo, esto está como chévere.
Y era como ver manualidades, pero como aplicadas a la biología. Y nos dieron como todo el tour, abrieron todos los cajones, sacaron los especímenes y me pareció muy chévere. La experiencia práctica lo es todo, básicamente. El poder venir y manipular el espécimen, darle la vuelta, mirar cada una de las escamas, los pliegues, las manchas, los patrones. Eso en diapositivas, pues teóricamente funciona, pero en realidad a uno no se le queda en la cabeza ese conocimiento. El venir y hacerlo práctico fue lo que me permite aprender de taxonomía de ranas. Si no, creo que no se me hubiera grabado. Entonces de ahí parte que, bueno, vengo aquí, aprendo prácticamente, veo los especímenes y en campo ya los reconocía, entonces es algo que en un salón no creo que se logre tan fácil. Bueno, yo conocí museo en la inducción que nos hicieron a estudiantes de fuera de Bogotá, pues como la primera semana de clase, por allá en el 2010. Ese semestre no comencé a trabajar aquí, pero en segundo semestre, cuando estaba viendo invertebrados, entré como voluntaria a la colección de insectos y pues comencé a trabajar como en todo. En eso todavía el museo estaba muy nuevo, entonces estábamos organizando cajas, ingresando material, todo el mundo estaba aprendiendo a usar Specify, entonces eso fue la locura en ese año. Prácticamente aprendí a montar insectos aquí. Cuando llegué a entomología ya tenía una idea bastante clara como de lo que quería hacer, ya sabía montar, ya sabía identificar bien al menos a órdenes. Entonces digamos que el trabajo aquí me ayudó mucho con lo que iba a hacer después como en el pregrado. Entonces hemos contribuido un poquito al crecimiento de la colección de aves acá, digamos a través de proyectos de investigación en donde recolectamos especímenes en el campo para abordar preguntas de investigación, entonces el material termina acá, pero mucho también ha sido de rescatar, digamos, especímenes que se estrellan aquí en la universidad con ventanas y demás. Mucha de la colección son aves migratorias, por ejemplo, que se estrellan con ventanas, pero también hay, digamos, historias bien interesantes de especímenes bien particulares. Aquí, por ejemplo, en la colección nosotros tuvimos la fortuna de describir una ave nueva para la ciencia que se llama el cucarachero paisa, Triophilus cernay, endémico de la región del Cañón Seco del Valle del Cauca en Antioquia, que ahora es una región súper impactada por el proyecto de Hidroituango y demás. Y pues cuando uno describe una especie nueva, designa lo que se llaman especímenes tipo. Uno de esos está aquí en la colección. Pues haber obtenido ese ejemplar, o sea, una especie nueva para la ciencia en el pleno siglo XXI de un ave, pues es una cosa única y eso quedará guardado aquí para siempre. Aquí al lado, por ejemplo, tengo un espécimen que nos donaron de Nueva Zelanda. Fue un coral que fue colectado a más de 800 metros de profundidad por una expedición en un lugar del Pacífico Sur donde posiblemente nunca más se vuelva. Entonces la información es muy valiosa, lo que está ahí detrás. Entonces cada espécimen tiene una historia, cada espécimen está relacionado con un dato de un artículo, de un reporte de biodiversidad. Entonces esto es tan rico como lo que puede haber en una biblioteca, ¿no? De hecho. Yo conocí el Museo de Historia Natural de la Universidad de los Andes en el año 2008. Yo venía en una jornada de campo de mi tesis de doctorado. De paso por Bogotá, hicimos un viaje corto acá al sur de la sabana, yendo hacia el páramo de Sumapaz, y de regreso paramos en el museo y tuvimos una jornada de preparación de los poquitos especímenes que capturamos aquella vez. El museo en aquel entonces pues era aún más chiquito de lo que es hoy, pero yo veía que tenía un potencial muy grande. Entonces acá en la visita que estoy haciendo, gracias a tu invitación, encuentro uno de los ejemplares que preparamos aquella vez, un gurnario de páramo, Astenes flammulata, muy interesante, y yo ya venía con la práctica que he tratado de divulgar, de tener alas extendidas para estudiar muchos aspectos del ciclo de vida de las aves, muda, patrones de coloración y aerodinámica. Bueno, ¿y tú cómo te imaginas nuestro Museo de Historia Natural Uniandes en el futuro? Bueno, el Museo Uniandes en 30 años yo no me lo imagino como el gran museo de historia natural de Nueva York, pero sí un museo muy especializado en lo que los profesores de la universidad hacemos, con unas colecciones muy bien caracterizadas, muy bien descritas, montadas en las bases de datos nacionales, que cualquier persona en el mundo pueda encontrar algo muy específico. Por ejemplo, yo trabajo con a veces unos hongos ambientales, no voy a tener toda la biodiversidad de Colombia de hongos, pero en esos temas voy a tener la mejor colección que sea posible en esa línea de investigación. Yo creo
que ahora hay muchas herramientas que podemos usar para usar toda la información que tenemos en el museo para acercar más a la gente a conocer la biodiversidad, la ciencia, etc. Entonces podemos aprovechar cosas como fotografías, video en 3D de los especímenes, digitalización de estructuras en tercera dimensión, exhibiciones virtuales. Yo siento que hay muchísimo potencial de conectarlos, el museo, con iniciativas de ciencia ciudadana para documentar la biodiversidad de Bogotá, del país, y así conectar, digamos, un poco más con el público que le interesa saber de historia natural, y a veces en Colombia no tenemos como muchos recursos para eso. Lo que yo espero es que podríamos avanzar, pues no debería decir ganar, porque no es competencia precisamente, pero chévere ser mejor en algo. Lo mejor que podemos hacer nosotros es la calidad de colección y accesibilidad. Entonces, si no es solo un animal en un frasco, una planta entre papel, periódico, y ahí está, pues que la calidad también es el físico, pero también todos los datos alrededor, y que está súper claro notas de campo de esa colección. Si están los datos latitud y longitud, y a qué especies están asociados con ese ejemplar cuando lo colectaron, etc. Y que esa información tiene que ir online y ser accesible fácilmente de cualquier parte del mundo. Eso sería lo chévere. Yo creo que eso, la calidad para cada bicho o planta, etc., que sacrificó su vida para nosotros y para la biodiversidad y la ciencia de biodiversidad, pues lo mínimo que podemos hacer para esto, como un agradecimiento a ese sacrificio, sería ponerlo disponible y tener la mayor calidad. Bueno, y eso fue todo. Espero que hayan aprendido mucho de nuestro museo, de su pasado, de su presente y su futuro, y estaremos haciendo cosas muy chéveres en nuestro museo. No se les olviden que tenemos una nueva página web para que la visiten, y también visiten nuestras redes, y también estén pendientes porque vamos a hacer cosas nuevas como exhibiciones, actividades, talleres, cursos. Mejor dicho, se vienen cosas muy chéveres, novedosas en nuestro Museo de Historia Natural UNI Andes. Chao, chao.